Bueno, pues vamos a continuar con otra parte de nuestro capítulo 33, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Uy, me pasé demasiado. Emergencias ambientales. Está haciendo calor, como no se imaginan. Ok. Entonces dice así, el Patient Assessment. Evaluación de emergencias por calor. La evaluación de la escena. Como parte de la situación de la escena, realice una evaluación ambiental. ¿Qué tan caluroso es afuera? Va a abstener de hacer algún comentario. ¿Qué tan caluroso es en la habitación donde se encuentra el paciente? ¿Qué tan bien tolerada es el calor? La central podría reportar la llamada inicialmente como médica o de trauma o una emergencia de trauma, como una emergencia médica o una emergencia de trauma. El calor, la emergencia por calor puede ser secundario. Siempre busque peligros así como chispas sobre qué pudo haber causado el problema en su paciente. O en la emergencia de su paciente. Si el paciente está inconsciente, tiene un estado mental alterado o requiere líquidos intravenosos para tratar el choque, considere llamar transporte vital avanzado ILS, o sea el ILS, o bueno, que usted tenga asistencia de ILS. Siempre que ello no retrase el acceso a técnicas de enfriamiento agresivas. Mientras observa la escena, busca indicadores del MOI. Por ejemplo, llegas a un centro comercial y encuentras un hombre mayor con un nivel de conciencia disminuido dentro de un vehículo estacionado en un día cálido, húmedo y soleado. Y el MOI puede que este paciente esté sentado en un ambiente cálido bajo la luz solar directa sin ventilación. Pues me abstengo a decir algo más bien, porque pues conozco de mucha gente que tiene carros aquí en Estados Unidos y no les tiene aire acondicionado, prefieren tener las putas ventanas abiertas. No hay nada, en verdad que con estos calores, por lo menos ahorita, venga, yo les digo, estos momentos, aquí donde estoy, son 32. Bueno, aquí ya bajo un poquito, me imagino que por la hora, no lo sé, pero estamos a 28 grados centígrados. Estaba a 32, cuando yo me fui a almorzar, estaba a 32 grados. Y este carro estaba que echaba chispa, estaba súper caliente. Entonces, imagínense un carro, y eso que este es negro, ahora imagínense un carro sin aire acondicionado. No, Dios mío, no. Es que de solo pensarlo, como dice, me da cosa. Y por eso incluso antes de subirme al carro trato de ventilar el carro. Yo puedo abrir una ventana, una puerta del conductor, y en vez de abrir otra puerta, como por ejemplo la contraria de esta, que es la del copiloto, abro la del detrás del copiloto y la empiezo a abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque esfuerzo a que el aire caliente salga por ese lugar, y cuando estoy abriendo dejo que entre nuevo aire y lo saco, entro y saco, ¿sí? O por el contrario, abro las ventanas, todas las puertas, hasta incluso el baúl, que salga todo el aire caliente y ahí sí. Pero tienen que pensar en que si su carro no le sirve el aire acondicionado, tiene que buscar los mecanismos para que el carro se enfríe y pueda hacer un transporte. No seas petrista, es que pendejo, mejor dicho. En fin, las emergencias de calor ocurren con frecuencia.
En el contexto de eventos y prácticas deportivas, a menudo con entrenadores deportivos presentes, en esos casos es posible encontrar al paciente sumergido en un baño de inmersión de agua fría dentro de la sala de entrenamiento deportivo. Es perjudicial que el calor persista por un tiempo prolongado. Por lo tanto, se recomienda enfriar antes del transporte si se dispone de instalaciones como un baño de hielo. Si el paciente es colocado en un baño de inmersión en agua fría y a su llegada, vigile al paciente en el agua y asista según sea necesario. No retire al paciente hasta que su temperatura se haya normalizado a un nivel adecuado entre 38.3 entre 101 grados Fahrenheit y 102 grados Fahrenheit. No enfríe demasiado al paciente. El enfriamiento excesivo puede provocar escalofríos, lo que generará más calor. Vigila al paciente de cerca. Por último, si prevé un tiempo prolongado en la escena, protéjase del calor y recuerde mantenerse hidratado. Use ropa adecuada, precauciones estándar, incluyendo guantes y protección ocular. Las camisas de manga larga y los pantalones largos pueden resultar incómodos encima cálido. No entiendo. Encima. Sin embargo, pueden ayudar a protegerlo de salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales. Evaluación primaria. Al acercarse a su paciente, observe cómo interactúa con usted o con el entorno. Esto le ayudará a identificar su grado de angustia. Prepárese y pregunte sobre la queja principal. Una emergencia de calor puede ser el problema principal o siempre agrave una protección médica o traumática. Recuerde, el calor prolongado o la exposición puede estresar. El calor prolongado o la exposición puede estresar el corazón, causando un ataque al corazón. Utilice esta interacción inicial como guía en la evaluación hacia las amenazas inmediatas a la vida y los problemas relacionados. Realice una exploración rápida y evite la visión de túnel. Evaluar el estado mental del paciente utilizando la escala APU. No se les olvide. Alert, verbalize, painfully and unresponsive. Es que para que entre un poquito de aire y ahí sí, como dice el audio dice esto, tiene puro calor húmedo, qué mamera. Detesto eso. Ustedes no se imaginan cuánto yo detesto el calor húmedo, prefiero el frío. Pero me gusta que haya un balance también. Me gusta frío, pero jamás caliente. Tibio tal vez, que sea soportable. Entonces, con insolaciones, que es una amenaza para la vida y es una emergencia, recopile pistas sobre su estado mental para identificar la gravedad de la condición de su paciente. Cuanto más alterado esté el estado mental del paciente, más grave será el problema de emergencias. Evalúe las vías respiratorias del paciente y si respirar y tratar cualquier amenaza a la vida, a menos que el paciente no responda. Y en las vías respiratorias debería ser ¿cómo se dice esta palabra en español? Eso no. Despejadas. Deberían ser despejadas. ¿Dónde estaba? Sin embargo, pueden presentarse náuseas y vómitos. Coloque
al paciente en una posición que proteja las vías respiratorias, según sea necesario. Si el paciente no responde, tenga cuidado al abrir las vías respiratorias. Considere restringir el movimiento de la columna si existe la posibilidad de un traumatismo. Si el paciente no responde, inserte unas vías respiratorias, el OPA o el NPA, nadie los olvide. Y proporcione ventilaciones con bolsa de mascarilla. Si la circulación es adecuada, evalúe al paciente para la perfusión y el sangrado. Evalúe cuidadosamente el estado de la piel del paciente. Tratar al paciente agresivamente para shock, retirando del paciente del calor. No les olvide. Y posicionando para mejor circulación. Bueno, el estado de la piel. Hay 2 ítems. El estado de la piel y qué indica. Si la piel es húmeda, pálida y fría, esto que indica pérdida excesiva de líquidos y sal. Piel húmeda, pálida y fría. Es pérdida excesiva de líquidos y sal, lo que conoce uno como sudar frío. También. Entonces, la otra, piel caliente y seca. El cuerpo no es capaz de regular la temperatura central. Piel caliente y seca. Piel caliente y seca, nuevamente. El cuerpo no es capaz de regular la temperatura central. Okay. Y por último, piel caliente y húmeda. El cuerpo no es capaz de regular la temperatura central, igual. En las últimas 2, piel caliente y seca, piel caliente y húmeda, el cuerpo no regula el calor central. Y si es húmeda, pálida y fría, entonces el cuerpo tiene una pérdida excesiva de líquidos y ya. Ya, listo, me quedó claro. Bueno, toma de historia. Si su paciente presenta algún signo de insolación, proporcione transporte rápido. Toma de historia. Toma de historia. Después de que se hayan gestionado las amenazas a la vida durante la evaluación primaria, investigue sobre la queja principal. Obtenga un historial médico, o sea, ya sabe, hacemos sample. Y esté alerta a los signos y síntomas específicos como ausencia de sudoración, disminución de la piel, disminución del nivel de conciencia, confusión y calambres musculares, náuseas o vómitos. Obtén una muestra de sample en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia en la ingesta oral de líquidos o que estén tomando aunque estén tomando diuréticos, pueden tener dificultades para tolerar la exposición al calor. Recuerde que muchos medicamentos que usan los pacientes los pacientes geriátricos afectan la tolerancia al calor. Sea minucioso en su interrogatorio, determine la situación de su paciente, exposición al calor, la humedad y las actividades previas a la aparición de los síntomas. Evaluación secundaria. La evaluación secundaria se utiliza para descubrir lesiones que pueden haber pasado desapercibidas durante la evaluación primaria. En algunos casos, como el paciente grave, herido o un tiempo de transporte corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. Si su paciente no responde, realice una evaluación
secundaria durante todo el cuerpo. ¿De qué? Una evaluación secundaria de todo el cuerpo buscando problemas o explicaciones sobre lo que está mal. Obtenga la opinión del paciente, los signos vitales, y bueno, si está consciente, para ayudar tome los signos vitales para ayudar a comprender la gravedad de la emergencia. Si el paciente está consciente, realiza una evaluación de áreas específicas del cuerpo. La exposición al calor tiene efectos significativos sobre el metabolismo, músculos y sistema cardiovascular. Evalúe al paciente para detectar calambres musculares o confusión. Examine el estado mental del paciente y tome sus signos vitales. Realice un examen detallado si las circunstancias del tiempo lo permiten. Preste especial atención a la temperatura de la piel del paciente. ¿Turgencia? Uy, ¿qué es esta miércoles? Turgor, es en inglés. Dice turgencia. Jamás en mi vida había escuchado esa palabra. Es la capacidad de la piel para resistir la deformación, comprobada pellizcando suavemente la piel en la frente o en el torso de la mano. El nivel y ahí se puede mirar el nivel de hidratación. La piel. Bueno, la turgencia en la piel es la capacidad de la piel para resistir la deformación. Se prueba pellizcando suavemente la piel en el abdomen o en el dorso de la mano. Normalmente la piel se aplanará rápidamente si el paciente está deshidratado. La piel permanecerá tersa, la piel en mal estado. Turgencia se realiza en un examen neurológico cuidadoso. Pacientes con hipotermia a menudo tendrán taquicardia y taquipnea. Mientras mantengan una presión arterial normal, sus cuerpos compensarán la pérdida de líquido. Una vez que su presión arterial comience a caer, indica que ya no son capaces de compensar la pérdida de líquido y están entrando en choque. Su evaluación de la piel del paciente ayudará a determinar la gravedad de la emergencia. Por ejemplo, el agotamiento por calor, la temperatura de la piel puede ser normal o incluso fría y húmeda. A ver, el agotamiento por calor. La piel puede ser normal o incluso fría y húmeda. Sin embargo, en insolación la piel está caliente. En insolación, no se les olvide, es el único modo en que la piel esté caliente. Controle la temperatura corporal del paciente con un termómetro. Según el protocolo, el equipo de seguridad, el equipo de su unidad puede incluir termómetros desechables, orales. O termómetros con tapas desechables, ese sí es el más común. Dispositivos rutinariamente, así que familiarícese con su funcionamiento. Trabaje en pacientes con una enfermedad relacionada con la emergencia con calor. El seguimiento de oximetría de pulso también es útil. Bueno. Ya sabemos por qué. Revaloración. Vigile atentamente el estado de su paciente para detectar posibles deterioros. Retire a su paciente del ambiente caluroso lo antes posible. Pacientes con calambres por calor o el agotamiento suelen responder bien al enfriamiento pasivo.
y la administración de líquidos por vía oral. Los pacientes con síntomas de insolación deben ser transportados inmediatamente a un lugar en la ambulancia, enfriado pasivamente al quitarle la ropa y enfriarlo activamente rociando al paciente con agua, que fue lo que me hicieron, y abanicándolo, que fue lo que me hicieron, para mejorar la evaporación. Cualquier declinación en el nivel de conciencia es ominoso. Una firma de ominoso, no tengo ni pinche idea qué es eso. Vigile al paciente los signos vitales al menos cada 5 minutos. Busquemos que eso de ominoso porque me quiero quedar con la duda de esto. Abominable o despreciable. Del latín omnimus. Odioso, repugnante, execrable, repulsivo, ruin, abyecto, vil. No tengo ni idea qué será esa palabra. Ahora me perdí. Vigila al paciente y los signos vitales al menos cada 5 minutos. Evalúe la eficacia de sus intervenciones. Tenga cuidado de no enfriar demasiado a un paciente que esté experimentando emergencia por calor. Pero el riesgo de no poder revertir el calor o el ataque del calor mediante enfriamiento activo supera con creces el riesgo de sobreenfriamiento. Recuerde que el calor o el ataque de calor es uniformemente fatal si no se revierte rápida y eficazmente. Informe al personal de urgencias lo antes posible de que su paciente está experimentando una insolación, ya que podrían requerirse recursos adicionales. Pues para eso llamamos el ILS. Documente las condiciones ambientales y las actividades que realiza al paciente antes de la emergencia en su informe de atención al paciente. Considere las posibilidades del estado mental alterado, como lesión cerebral traumática, consumo de alcohol o presión arterial baja en la glucosa. Bueno, signos de agotamiento por calor e insolación. Agotamiento por calor y síntomas. Y lo otro es Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Mareos o desmayos, sudoración intensa. Sudoración intensa, piel fría, pálida y húmeda, náuseas o vómitos, rápidas o débiles pulsaciones, debilidad o calambres musculares, sed excesiva. Mientras que la insolación, los síntomas médicos o de la emergencia es... Esto fijo va a salir en una pregunta. Dolor de cabeza, confusión o delirio, posible pérdida de conciencia, ausencia de sudoración o piel seca, excepto en calor por esfuerzo o un derrame cerebral, piel caliente y roja, náuseas o vómitos, rápida frecuencia cardíaca, temperatura superior a 104. Esa es la clave.
Ya que me acuerdo, la insolación es por encima de 104. El agotamiento por calor está entre eso. Bueno, esto sin embargo hay que aprenderlo. O sea, eso no queda solamente ahí, eso hay que aprenderlo. Bueno, gestión de emergencias por calor. Calambres por calor. Tome las siguientes medidas para tratar calambres por calor, como lo muestra la siguiente figura. Dice que, bueno, es una imagen, pero dice: un paciente con cualquier calor o emergencia debe ser trasladado a un ambiente fresco mientras comienza la evaluación y el tratamiento. Una persona con calambres musculares recibe tratamiento durante la 12ª maratón en Tokio, en Japón, el 25 de enero de febrero del 2018. Es una imagen que la muestro, le quito el español acá para que se vea mejor. Ok, entonces dice así. Pucha, que todavía falta bastante. Yo no entiendo este capítulo, cómo puede ser tan largo. Retire inmediatamente al paciente del ambiente caluroso, incluida la luz solar directa. Afloje la ropa ajustada. Administre alto flujo de oxígeno si el paciente muestra signos de hipoxia o respiración y angustia. Descanse los músculos acalambrados. Haga que el paciente se siente o se acueste hasta que los calambres disminuyan. Reemplace los líquidos por vía oral. Administre agua o un electrolito balanceado, diluido a la mitad de su concentración en solución, como una bebida deportiva. En la mayoría de los casos, el agua simple es lo más efectivo. No administre pastillas ni soluciones de sal con alta concentración. Pilas. Enfría al paciente con agua fría en aerosol o nebulizador y agregue convención. Convención es convection. Ese es el aire, que es pérdida de calor corporal causada por el movimiento del aire. Por ejemplo, una brisa que sopla sobre el cuerpo. Convection, es que dice convección. Al método de enfriamiento mediante un ventilador manual o mecánico del paciente. Cuando los calambres por calor han desaparecido, el paciente puede reanudar su actividad. Por ejemplo, un deportista puede volver a jugar una vez que los calambres por calor han desaparecido. Sin embargo, la sudoración intensa puede provocar la reaparición de calambres. La mejor estrategia de tratamiento y prevención es la hidratación, bebiendo suficiente agua. Si los calambres no desaparecen después de estas medidas, traslade al paciente al hospital. Si no está seguro de que los calambres del paciente se debieron al calor o nota algo anormal, contacte con control médico. Transporte al paciente al hospital. Agotamiento por calor. Para tratar al paciente con agotamiento del calor, siga los siguientes pasos. Primero, bueno, aquí está un bombero con toda su ropa y dice, con toda su indumentaria: traslade al paciente a un ambiente más fresco y quítele la ropa sobrante. Sigue. Dar oxígeno si está indicado. Controle la sangre del paciente. Por eso cuando salen de toda emergencia médica, los bomberos siempre se hidratan, siempre toman mucha agua, precisamente porque ellos absorben demasiado calor. Controle la sangre del paciente o el nivel de glucosa si está indicado. Realice inmersión en agua fría u otras medidas de enfriamiento, según sea posible. Coloque al paciente en posición de supino y posicione y abanique al paciente. Dice, si el paciente está completamente alerta, dele agua por la boca. Bueno, pues no va a ser por la nariz. Si presentan náuseas, asegure y transporte al paciente sobre el lado izquierdo para que pueda vomitar, obviamente. Retire rápidamente al paciente del ambiente caliente, preferiblemente hacia la parte
trasera de un vehículo con aire acondicionado, por ejemplo, la ambulancia. Si está al aire libre, muévase fuera de la luz solar directa. Retire cualquier capa excesiva de ropa, especialmente alrededor de la cabeza y el cuello. Ya hablamos del por qué. Administre alto flujo de oxígeno si está indicado. Si esto no se ha hecho, ya como parte de su evaluación primaria. Ok, si el paciente tiene un estado mental alterado, revise el nivel de glucosa. Refresque al paciente con un nebulizador y administre compresas de hielo en el tronco. Venga a ver si estamos hablando del mismo. Me imagino que debe ser acá, porque recuerde que el calor se concentra acá, en los órganos. Y aquí es donde tiene que controlarse el calor. Pero también yo lo recomiendo acá, porque aquí es donde está el termostato del cuerpo. Si dispone de un baño de hielo o una instalación similar, inmerja al paciente en agua fría si lo permite el protocolo local. Se recomienda la inmersión en agua fría, baño de hielo para pacientes con temperaturas centrales de 104 grados centígrados, que esos son los pacientes con insolación o un estado mental alterado. Anime al paciente a acostarse, afloje la ropa apretada y refrésquelo con un ventilador manual o mecánico. Si el paciente está completamente alerta, anímelo a incorporarse y beber lentamente hasta 1 litro de agua. Siempre que no presente náuseas, nunca fuerce a beber líquidos por la vía oral a un paciente que no esté completamente alerta, ni permita que beba mientras esté alerta. Hasta que esté alerta o en supino, ya que el paciente podría aspirar el líquido a los pulmones. Si el paciente no presenta náuseas, trasládelo sobre el lado izquierdo para evitar aspiración. ¿Y por qué no el derecho? Creo que es por la forma del estómago, del por qué hacia el lado izquierdo. Si no, todavía le preguntaré a mi esposa, pero sí, el estómago viene, el saco es, bueno, si me están viendo, viene hacia el lado izquierdo, y por eso es mejor dormir hacia el lado izquierdo. Tengo que estar seguro, le voy a preguntar a mi esposa, que ya sabrá más de esa partecita que yo. En la mayoría de los casos, las medidas revertirán los síntomas, haciendo que el paciente se sienta mejor en 30 minutos. Prepárese para trasladar al paciente al hospital y también considere una cita con ILS para un tratamiento más agresivo, como una terapia de líquidos intravenosos y una monitorización estrecha, especialmente en las siguientes circunstancias. Los síntomas no desaparecen rápidamente. El nivel de conciencia disminuye. La temperatura corporal permanece... A ver. Esto lo va a señalar todo. En la mayor... Nuevamente, sí. Nuevamente. Como terapia con líquidos intravenosos y una monitorización estrecha, especialmente en las siguientes circunstancias. Síntomas no desaparecen rápidamente, el nivel de conciencia disminuye, la temperatura corporal permanece elevada, la persona es muy joven o mayor o tiene alguna condición médica subyacente como diabetes o enfermedad cardiovascular. Transporte al paciente en su lado izquierdo si cree que puede tener náuseas, pero asegúrese de que esté asegurado. Insolación. Venga, señalo esto. More aggressive. Esta parte. Pucha, se me movió.
Entonces, transporte al paciente sobre el lado izquierdo si cree que puede tener náuseas, pero asegúrese de que esté asegurado. Bueno, ya lo leí. Insolación. Recuperación de insolación solo es posible si se administra el tratamiento rápidamente, por lo que es necesario identificar a este paciente rápidamente en una emergencia. El tratamiento tiene un objetivo: bajar la temperatura corporal por cualquier medio disponible. Tome las siguientes medidas al tratar a un paciente con insolación. Ok, entonces, el anterior, no se les olvide que es un paciente que sea por recalentamiento, mientras que este ya va a ser por insolación. Entonces, saque al paciente del ambiente caliente y llévelo a la ambulancia. Ajuste el aire acondicionado al máximo del enfriamiento. Retire la ropa del paciente. Administre alto flujo de oxígeno si está indicado. Si esto no se ha hecho ya como parte de la evaluación primaria, si es necesario, ayude a la ventilación del paciente con un dispositivo de bolsa de mascarilla y apropiada para las vías respiratorias, según los protocolos locales, como complemento. Si el paciente no responde y no puede proteger su salud y las vías respiratorias, considere transporte rápido y enfriamiento en ruta. Consulte a control médico si está disponible. Proporcione inmersión en agua fría en un baño de hielo si es posible. El enfriamiento debe comenzar de inmediato. El enfriamiento debe comenzar de inmediato y continúe durante el trayecto al hospital. Si no es posible enfriar en el camino hay una inmersión de agua fría disponible en el lugar, continúe con la inmersión en el agua fría en el lugar hasta que la temperatura corporal, que es CBT, Central Body Temperature, esté entre 101 y 102 grados Fahrenheit. Bueno, y aquí hay pero esto sí es agresivo. Miren lo que hicieron. Metieron a una persona como en una, no sé, como un cajón y tiene bolsas con hielo. Como parte del tratamiento de insolación, si está disponible, sumerja al paciente en un baño de agua helada si este tratamiento es coherente con su protocolo local. Rocía al paciente con agua fría y abaníquelo para evaporar rápidamente la humedad de la piel. La ventilación agresiva y repetida con o sin humedecer la piel. Excluya otras causas del estado mental alterado y compruebe el nivel de glucosa de la sangre. Si es posible, proporcione transporte rápido al hospital. Avise al hospital lo antes posible para que el personal pueda prepararse para tratar al paciente inmediatamente a su llegada. No enfríe demasiado al paciente. Llame a ILS y ayuda si el paciente empieza a temblar. Población. ¿Qué? No enfríe demasiado al paciente. Ah, pues obvio. Obvio. Poblaciones. Bueno, voy a leer otra vez. No enfríe demasiado al paciente. Llame a ILS por ayuda si el paciente empieza a temblar. Poblaciones especiales. Recuerde que el envejecimiento, el proceso altera la capacidad del cuerpo para compensar su entorno. Pueden desarrollarse emergencias relacionadas con la temperatura en las personas mayores con el tiempo, incluso en ambientes inferiores que pueden no resultarle incómodas. Esté atento a las enfermedades relacionadas con la temperatura. Bueno. Venga, yo miro algo aquí rapidín. Que estoy mirando, pucha, es que quedan demasiados. 3, 4, 5, 6, 7, pucha, 8, 9. Todavía quedan 9, pelado. 9. Ay. Bueno. Vamos a hacerle a este.
Todavía quedan 9 hojas así. Pucha, es que vamos en la 1218 y esta es hasta la 1231, creo que es. Demasiada lectura. Bueno, ahogo. Ahogo es ¿Qué significa ahogo? Ahogo es el proceso de experimentar deterioro respiratorio por inmersión o sumersión en un líquido. Es el proceso de experimentar el deterioro respiratorio por sumersión o inmersión en un líquido. Algunas agencias utilizan anteriormente el término casi ahogo para referirse a un paciente que sobrevive al menos temporalmente 24 horas después de la asfixia en agua. Términos como casi ahogo o húmedo, que ese término, miremos cómo se dice en casi ahogo. Me imagino algo, pero quiero mirar. Near drowning. Ok. Drowning. Near drowning. Ok. Y húmedo, entonces, términos como casi ahogo y húmedo, seco y secundario de ahogo son confusos, aunque antes eran populares. No tienen ningún efecto sobre la atención y por lo tanto ya no se usan. Según el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, un promedio de 10 personas mueren ahogadas accidentalmente cada día. Más de 25% son niños menores de 14 años. El consumo de alcohol, la enfermedad preexistente, convulsión, trastornos, pacientes geriátricos con enfermedades cardiovasculares y pacientes sin supervisión y acceso al agua se encuentran entre los principales factores de riesgo. Ahogo a menudo es un ciclo de acontecimientos provocados por el pánico en el agua. Le puede pasar a cualquiera que esté sumergido en agua, incluso por un corto periodo de tiempo. Al esforzarse por llegar a la superficie o a la orilla, la persona se fatiga o se ahoga, lo que lleva a hundirse aún más. La mayoría de las personas solo pueden contener la respiración durante aproximadamente 1 minuto cuando están sumergidas. Después inhalan agua y luego la persona tose. Sin ayuda, y luego tose, ¿qué? Luego tose. Sin ayuda, la persona continúa aspirando, se vuelve hipóxica, pierde el conocimiento y en los pocos minutos deja de respirar y luego sufre un paro cardíaco. En el agua fría, este proceso se prolonga. Sin embargo, el ahogo también ocurre en cubos, charcos, me imagino que de referir a piscinas, bañeras y otros lugares donde la persona no esté completamente sumergida. Los niños pequeños pueden ahogarse en tan poco como 1 pulgada, 3 centímetros de agua si no se supervisa. Lesiones en las columnas vertebrales por inmersión. Los incidentes de inmersión pueden complicarse con fracturas de columna y médula espinal, lesiones que ocurren al menos del 0.5 de las personas que están en ahogo. Supongamos que existe una lesión medular con las siguientes condiciones. La inmersión fue resultado de un accidente de buceo o una caída desde una altura considerable. El paciente está consciente pero refiere debilidad, parálisis o entumecimiento en los brazos o las piernas. Sospechas la posibilidad de una lesión medular a pesar de lo que dicen los testigos. Esta miércoles lo voy a señalar, porque esto sí no lo... Creo que es importante porque yo he visto gente cuando se tira en plancha para la ¿cómo es que llama? A las piscinas y tienen lesiones porque son pendejos. Entonces, la mayoría de las lesiones de columna, los incidentes de buceo afectan la columna cervical. Cuando se sospecha una lesión medular, es necesario proteger el cuello. Las lesiones adicionales. Esto significa que deberá estabilizar la lesión sospechada mientras el paciente aún está en el agua. Si la situación no indica una posible lesión medular, no se recomienda la estabilización.
Para estabilizar una posible lesión medular en el agua, siga el paso siguiente. Entonces, ¿qué? Bueno, algo de política. Estabilización de una lesión espinal sospechada en el agua. Uy. Entonces, paso 1. Gira al paciente en posición de supino girando toda la mitad superior del cuerpo como una sola unidad. A ver. Está así, ¿no? Y lo giran. Paso 2. Tan pronto como el paciente se gire, comience la anestesia, así dice, anestesia artificial y ventilación utilizando el método boca abajo, utilizando el método boca a boca o una mascarilla de bolsillo, a menos que esté en una situación en la que hay una comunidad activa de transmisión de enfermedades respiratorias transmitidas por el aire o aerosolizadas. Flotar un bollante respaldo o dispositivo apropiado debajo del paciente. Diría yo que apoye un pinche backboard que pueda flotar detrás del paciente. Aquí ya lo inmovilizaron y todo. Asegura al paciente en el respaldo del dispositivo. Le sigue, retira al paciente del agua, obviamente. Mantenga la temperatura normal del cuerpo y aplique oxígeno si el paciente está respirando y comenzar RCP. Si el pulso y la respiración está ausente. Ok. Ay, lo puse en inglés otra vez. Entonces, consejos de seguridad. Debe garantizar la seguridad del personal del rescate y solicite recursos de rescate adicionales según corresponda, antes de que pueda comenzar un rescate acuático. El rescate acuático suele estar a cargo del personal especializado, pero usted podría verse involucrado si llega primero o se incluye el rescate acuático en su ámbito de práctica según los protocolos locales. Si el paciente está consciente y quieto en el agua, realiza un rescate acuático. El dicho alcanza, lanza, rema y solo entonces ve. En resumen, la regla básica del rescate acuático: primero, intente alcanzar al paciente. Si eso no funciona, lance al paciente una cuerda, un salvavidas o cualquier objeto flotante disponible. Por ejemplo, una llanta de repuesto inflada con llanta incluida. Flotará lo suficiente como para sostener a 2 personas en el agua. A continuación, utilice un bote si hay uno disponible. No intente un rescate nadando a menos que esté capacitado y tenga experiencia en las técnicas adecuadas. Aún así, siempre debe usar casco y un dispositivo de flotación personal. Demasiados rescatistas bien intencionados se han convertido en víctimas al intentar un rescate nadando en climas fríos y lugares con agua fría, porque hay una rápida hipotermia. También es una preocupación para los rescatistas. Estén preparados para este posible evento. Nuevamente, ¿cómo se dice? Alcanza, lanza, rema y solo entonces ve. Alcanza, lanza y rema y solo entonces ve. Entonces, las reglas básicas de rescate acuático: lance a una persona, alcance a la persona desde la orilla. Si no puede alcanzarla desde la orilla, acérquese más. Si hay un objeto que flota disponible, tíreselo a la persona. Utilice un barco si hay uno disponible. Si debe nadar hacia la persona, use una toalla
o una tabla para que lo sujete. No deje que la persona lo agarre a usted porque se puede ahogar también. Al realizar un rescate acuático debe estar debidamente capacitado y usar un equipo de protección personal adecuado. El equipo de protección personal incluye un dispositivo de flotación personal. Los pasos para el rescate en hielo son similares y pueden implicar alcanzar el objeto con una pértiga o una escalera, o lance una cuerda o un flotador a la víctima que haya caído a través del hielo. También se le puede enseñar a sacar los brazos del agua y colocarlos sobre el hielo. A patalear y rodar fuera del agua y arrástrese hasta un lugar seguro. Si usted trabaja en un área recreativa cerca de lagos, ríos o el océano, debe tener un plan preestablecido para rescate acuático. Para zonas más frías, también es necesario un plan para rescate en hielo. Este plan debe incluir acceso y la cooperación con proveedores locales capacitados y calificados en el rescate acuático. Estos proveedores deben ayudar a desarrollar el protocolo para el rescate acuático, dado que el éxito de cualquier rescate acuático depende de la rapidez con la que se saque al paciente del agua y se le administre ventilación. Asegúrese de tener siempre acceso a dispositivos personales de flotación y otros equipos de rescate. Las tasas de supervivencia disminuyen drásticamente cuanto más tiempo permanece sumergida la víctima. Nuevamente, las tasas de supervivencia disminuyen drásticamente cuanto más tiempo permanece sumergida la víctima en el agua fría y se puede ahogar. Las tasas de supervivencia son en agua fría, el ahogo, las tasas de supervivencia son algo más altas, Y entonces, aquí está el ejercicio explicado. Gira al paciente en supino. Por lo general, se requieren 2 rescatistas para girar al paciente en forma segura, aunque en algunos casos bastará con un solo reanimador. Gire siempre la mitad superior del cuerpo del paciente como una sola unidad. Gire solo la cabeza, por ejemplo. Puede agravar cualquier lesión en la columna cervical. Restaure las vías respiratorias y empiece la ventilación inmediatamente. En el tratamiento primario de todo ahogo, pacientes tan pronto como el paciente esté boca arriba en el agua, use una máscara de bolsillo si está disponible. Haga que el otro rescatista sostenga la cabeza y el tronco como una unidad mientras que abre las vías respiratorias y comience la ventilación artificialmente. Prepárese para el vómito. El 65% de las víctimas requieren respiración boca a boca y vomitan boca a boca, y el 88% de las que reciben compresiones torácicas vomitarán. Flotar, un respaldo, un backboard que pueda flotar, con un dispositivo de restricción espinal debajo del paciente a medida que continúa la ventilación. Asegure el tronco y la cabeza a la tabla o el dispositivo para restringir el movimiento de la columna. No saque al paciente del agua. Sacar al paciente del agua en el respaldo. Cubra al paciente con una manta. Dar oxígeno si el paciente respira espontáneamente. Comience RCP si no hay pulsaciones. Comprensión cardíaca efectiva o RCP. Es extremadamente difícil de realizar cuando el paciente aún está en el agua. Técnicas de recuperación. En ocasiones es posible que lo llamen a la escuela de un ahogo y descubran que el paciente no está flotando ni visible en el agua. Un esfuerzo de rescate organizado en estas circunstancias requieren proveedores con experiencia en técnicas y equipos de recuperación, incluidos snorkel, máscara y equipo de buceo. El equipo de buceo es un aparato de respiración subacuático autónomo.
Es un sistema que suministra aire a la boca y los pulmones a presiones atmosféricas que aumentan con la profundidad de la inmersión. Esfuerzos de reanimación. Cuando una persona está sumergida en el agua si está sumergida en el agua y si está más fría que la temperatura corporal, el calor se transmitirá del cuerpo al agua. El resultado es hipotermia. Puede proteger los órganos vitales de la falta de oxígeno. En suma exposición, el contacto con el agua fría activa ocasionalmente ciertos reflejos primitivos que pueden preservar las funciones corporales básicas durante periodos prolongados. Si una persona es encontrada inconsciente en el agua y la reanimación pueden ser beneficiosas para el pronóstico del paciente, pero sí deben ser administradas por un reanimador altamente capacitado. Además, siempre que una persona se sumerge o salta en el agua muy fría, el reflejo de buceo, que dice que es la desaceleración del ritmo cardíaco causada por la inmersión al agua fría. La desaceleración de la frecuencia cardíaca causada por inmersión el agua fría puede causar irritación inmediata o bradicardia. Un ritmo cardíaco del corazón. El corazón puede tener un ritmo cardíaco lento. Pérdida de conciencia y ahogo puede surgir. Sin embargo, la persona puede sobrevivir durante un periodo prolongado bajo el agua, gracias a una disminución de la tasa metabólica asociada con hipotermia. Por esta inmersión, mientras se recalienta el paciente, la reanimación boca a boca y boca de mascarilla están contraindicadas. En estas situaciones donde hay una comunidad activa en transmisión de enfermedades respiratorias transmitidas con el aire aerosolizadas como el COVID-19, viruela o sarampión, no se iniciarán esfuerzos de reanimación en casos no presenciados de ahogo y esas víctimas que se encuentran en un estado de descomposición. Bueno, pues, obviamente. Bueno, hasta aquí dejamos. Y ya después veremos emergencias de buceo. Pucha, eso es bastante. Este capítulo es largo. Vamos en la página 1122 y 1220 y tenemos que ir a la 1134. Bueno, nos quedan 14 hojitas. Bueno, muchachos, gracias.